A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR y Conexión Perú, don Jorge Luis Montero, el viceministro de Minas, especialista en proyectos de desarrollo, co-conductor del programa Integrando Perú en RCR. Qué gusto saludarlo, don Jorge Luis, muy amable como siempre. Señor Hernández, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. A ver, en primer lugar, a pesar de la inestabilidad política, todavía tenemos una fortaleza macroeconómica para seguir creciendo, ¿no? Antes de hablar del puerto de Chancay, me gustaría que miremos qué factores pueden conllevar este crecimiento en nuestro país para luego ingresar ya de plano al puerto de Chancay. ¿Qué expectativas tiene? Mire, si se refiere a la fortaleza macroeconómica del país, básicamente se debe a las robustas y sanas políticas del Banco Central de Reserva respecto a la política monetaria, a la política fiscal, a la política cambiaria que básicamente flota nuestro dólar y a la digamos, a la magnífica condición en Perú de poder retirar, apretando un botón, tus utilidades y tus remanentes a tus cuentas en el extranjero en la moneda que quieras. Entonces, todas esas cosas dan un tremendo respaldo a la macroeconomía peruana. Y después vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a compararnos un poquito con Colombia para entender un punto que es fundamental. Sí. ¿Cómo es que esta fortaleza nos permite tener un horizonte más optimista del que muchos creen, ¿no? Si vienen nuevas inversiones, se presentan nuevas oportunidades, ¿hay espacio para eso? ¿Tenemos todavía los peruanos una luz en el camino para seguir por esa senda económica que hemos venido arrastrando desde hace varias décadas? Sí, mire, en realidad, digamos, el enorme desarrollo económico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se ha debido no solamente a temas tecnológicos, sino se ha debido fundamentalmente a acuerdos comerciales que además crecieron exponencialmente cuando terminó la Guerra Fría. Entonces, lo que tenemos es una globalización comercial y financiera muy grande y las oportunidades vienen por ahí. Vienen del hecho de qué tienes, qué puedes producir, qué puedes vender a precios competitivos, ¿no? ¿Qué puedes poner en los circuitos comerciales que le interese al resto del mundo? En realidad los países se han especializado. Al final del día estamos volviendo a los economistas clásicos, ¿no? Y al Fordismo de Henry Ford de a principios del siglo XX, donde lo que se recomendaba era la especialización del trabajo, la producción industrial en masa y un punto muy importante que lo vamos a comentar en un momento. Y yo planteaba este preámbulo para entrar precisamente a el puerto de Chancay, ¿no? Está ubicado a menos de 80 kilómetros de Lima y que ingresa en operaciones antes de fin de año. ¿Qué implicancias puede tener para el despegue económico del país Chancay, que los peruanos no estamos observando aún con detenimiento? Varias. Tengo 9 para nuestros amigos de RCR y una reflexión final, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Sí. Señor Hernández. Lo primero es que es una inversión china. Y es una inversión que es un punto luminoso en la nueva ruta de la seda, que es el proyecto emblemático de China para el mundo que ellos quieren construir. Listo. Entonces, no es cualquier inversión, es una inversión de una potencia económica, política y militar que se está imponiendo poco a poco, a su ritmo y con sus estrategias y sus aliados, y todo el mundo ya tiene claro de que para el 2050 van a ser número 1 en todo.
Entonces, con COSCO Shipping tenemos a China invirtiendo en el megapuerto de Chancay. Listo. Primer punto, muy importante. Como usted dice, segundo punto, a 80 kilómetros de Lima o a menos de 80 kilómetros de Lima. ¿Eso qué significa? Eso significa que la conurbación de Lima va a extenderse hacia el norte, va a extenderse sin límite de continuidad hacia el norte, hacia una nueva ciudad de probablemente 300.000 habitantes de aquí a unos pocos años, una década, que es la ciudad de Chancay. Entonces va a haber un crecimiento urbano por el crecimiento de la aparición de este negocio, de esta inserción del Perú en una ruta de negocios gigantesca, y eso es algo que se tiene que planificar. De hecho, le quiero comentar, señor Hernández, usted también bien sabe, dentro de las facultades legislativas que se ha pedido en el gabinete de Adriancén, una de las facultades legislativas tiene que ver con Chancay, tiene que ver con una facultad legislativa que permita planificar el uso de suelos en la localidad de Chancay y por supuesto en los alrededores del megapuerto, uso de suelos urbanos e industriales. Y eso es una muy buena noticia porque significa de que nuestro premier y su gabinete tienen en la mira el desarrollo de la infraestructura y de las condiciones de soporte para el funcionamiento del megapuerto, y ahora están pensando en planificar el uso de suelos urbano e industrial en los arenales y los eriazos de Chancay. Eso es muy importante. Otro punto es lo que significa este puerto. Este puerto tiene una máxima capacidad instalada de 15 puntos de amarre. En noviembre se está inaugurando el puerto con 4 puntos de amarre. Luego vendrán 3 etapas de extensión y nos va a llevar a 15 puntos de amarre para buques de más de 400 metros de eslora. Estos buques se llaman Post-Panamax. Son los buques más grandes que pueden pasar por el Canal de Panamá en sus nuevas esclusas. Esto es de la mayor importancia. 15 puntos de amarre de buques de tipo Post-Panamax de más de 400 metros de eslora. Importante. Ahora reflexionemos un poquito sobre los impactos. El potencial comercial. Algunos expertos señalan de que, este puerto puede atender no solamente las exportaciones de Perú, sino buena parte de las exportaciones de Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Brasil. Eso significa de que algunos estiman de que los 480.000 millones de dólares que exportan estos países al año pasado, un 50% podría salir eventualmente hacia el Asia por el puerto de Chancay, es decir, una facturación potencial de 240.000 millones de dólares al año por el puerto de Chancay cuando tenga sus 15 puntos de amarre listos y operativos. Otro punto importante es el efecto territorial. El efecto territorial tiene que ver con hacer posible que las mercancías lleguen a Chancay a través de líneas de ferrocarriles, de cabotaje, barcos que van haciendo el cabotaje puerto a puerto hasta llegar a Chancay y hacer allí los transbordos correspondientes, autopistas adecuadas donde eso sea posible, vías transversales que conecten los distintos productos que el Perú produce a lo largo de su cordillera andina y, por supuesto, el desarrollo de los proyectos de irrigación costeros. Me refiero a Alto Piura, a Chinecas, a Chavimochic y a Majes
CIWAS 2. Entonces ahí tenemos un efecto territorial, encadenamientos y arrastres importantísimos que este megapuerto nos permite. Otro tema de la mayor importancia es el efecto industrial y comercial. Ese efecto a gran escala ya lo tenemos y se lo comento. Acaba de firmarse un convenio, un contrato, un acuerdo económico de largo plazo entre CIMA Perú, nuestro astillero emblemático fundado en el año 1950, con Hyundai Heavy Industries, el principal astillero de categoría mundial del Así mundo. es. Entonces, este acuerdo entre CIMA Perú y Hyundai Heavy Industries empieza con la construcción de 4 naves ahora y 24 naves en total en los próximos 12 a 15 años, naves de gran capacidad. Y no solamente eso, no solamente es un contrato para construir 24 naves en 15 años, de las cuales ya empezamos a construir con una inversión de $1.000 millones las 4 primeras, sino que también nos capacita a CIMA Perú para que haga mantenimiento de todo tipo en los buques post-Panamax que acabo de mencionar y que son los buques más importantes por su capacidad para el transporte de contenedores de distintas capacidades. Por último, tenemos el efecto macroeconómico, señor Hernández. El efecto macroeconómico. En este momento, el Perú tiene un PBI de 243.000 millones de dólares al año pasado. Y algunos expertos estiman que en los próximos 15 años, si le ponemos la energía, la inteligencia, las inversiones y todo lo que hay que hacer, el marco normativo, etcétera, etcétera, en unos 15 años nosotros podríamos incrementar nuestro PBI a 120.000 millones en 120.000 millones de dólares, es decir, podríamos subirlo en un 50% hasta el nivel de los 350.000, 360.000 millones de dólares. Si hacemos lo correcto, a la velocidad correcta, y las cosas suceden como se están proyectando. Por ejemplo, el eje Jorge Chávez, CIMA Perú y Megapuerto de Chancay podría merecer una autoridad autónoma que permita que las mercancías fluyan en el aeropuerto, digamos, que estamos construyendo, CIMA Perú y el Megapuerto de Chancay. Ese eje va a dinamizar el comercio y va a mover todas las industrias en el Perú. Y podría merecer una autoridad autónoma que permita que esto esté funcionando sin obstáculos y con las inversiones que se requieran. Entonces, el efecto macroeconómico lo quiero graficar rápidamente para que se entienda algo de la mayor importancia, señor Hernández. Quiero hacer un ejercicio muy breve de compararnos con Colombia. Ojo, para entender qué significa crecer un PBI 50% en 15 años, saltar de 240.000 a 350.000 millones de dólares en 15 años, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire usted, Colombia exporta 41.000 millones de dólares. El Perú exporta 67.000 millones de dólares. Colombia tiene reservas internacionales por 57.000 millones de dólares. El Perú tiene reservas internacionales por 75.000 millones de dólares. Pero cuando miramos el PBI, resulta de que Colombia tiene un PBI de 344.000 millones de dólares y el Perú un PBI de 243.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Exportamos más, tenemos más reservas internacionales y tenemos un PBI sensiblemente menor, que queremos alcanzar precisamente en unos 15 años a propósito de esta conexión Megapuerto Chancay, CIMA Perú, Jorge Chávez y todo el hub industrial que tiene Lima y alrededores. Listo.
¿Qué está pasando? ¿Por qué Colombia tiene mucho más PBI si en todo lo demás nosotros estamos ostensible y marcadamente mejor? Porque aparentemente lo que esta información nos indica es que Colombia ha desarrollado mucho más que el Perú su mercado interno. Es decir, y eso es lo que deberíamos trabajar urgentemente, y yo creo que eso es lo que se nos ha estado pasando, digamos, década tras década. Tenemos que construir un mercado interno. Tenemos que construir siguiendo las antiguas lecciones del Fordismo norteamericano de principios del siglo XX. Ya lo dije, Henry Ford, que decía 3 cosas. Les dije 2 y me guardé una. Una es la especialización del trabajo. Otra es la producción industrial en masa. Y la otra es buenos salarios para la clase trabajadora. Buenos salarios para crear una robusta clase media con capacidad de consumo y con capacidad de inversión. No la tenemos. Tenemos una exigua clase media cada vez más conflictuada. Ahora, entonces, en conclusión, para cerrar este brevísimo análisis con Colombia, ellos desarrollan su mercado interno y tienen un tremendo PBI. Y nosotros no lo hemos hecho bien. Nos hemos convertido en una economía exportadora, perfecto. Hemos sido muy cuidadosos con el manejo de las reservas, excelente, pero hemos descuidado el mercado interno. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora a propósito de esta enorme oportunidad económica. Generar una clase media consumidora y con capacidad de inversión. Lo he escuchado con muchísima atención y la manera como nos ha descrito todas las fortalezas que hay frente al puerto de Chancay, pero también las oportunidades que no se deben desaprovechar. ¿Esto qué significa, don Jorge Luis? Que Chancay va a convertirse en un punto estratégico no solamente para el país, sino para las transacciones comerciales en toda la región. ¿Eso es así? Exactamente, es lo que usted está diciendo. Lo que sucede, y esto hay que ser claros, o sea, China tiene una geopolítica y resulta que por la localización geográfica del Perú, por digamos las características topográficas y de calado del puerto del área de Chancay, resulta que China en su construcción geopolítica identificó al Perú como un país aliado, como un país amistoso en el que puede poner uno de los puertos más importantes. China quiere negociar con América del Sur y decidió hacerlo en una. Es decir, poner un megapuerto con 15 puntos de amarre para buques Post-Panamax en el Perú. Y de ahí jalarse todo. Ahora, ¿esto qué puede significar? Mire usted esa visión geopolítica y mire usted qué interesante que en la tómbola nosotros resultamos siendo los mejores para ellos. ¿Esto qué puede significar? Que así como hay por la gran apuesta del megapuerto de Chancay, esto puede venir también de la mano con otras inversiones en otros sectores que van ligados precisamente a Chancay. Absolutamente. Por ejemplo, por decirle algo, la industria forestal que produce pallets para la exportación. Vamos a necesitar millones de pallets para la exportación. Solo por poner un ejemplo. Donde se ponen las cargas y entran a los almacenes, a las bodegas de los buques. ¿Cuál es el impacto dentro de los contenedores? Por ejemplo, solo por ponerles, imagínense usted construcción de carreteras, desarrollo de vías transversales que saquen producción exportable del Perú, desarrollo de los proyectos de irrigación en la costa del Perú que ya mencioné, y los servicios que requieren las tripulaciones, las naves, de todo tipo. Entonces, es muy grande, no es una broma, señor Hernández, es la oportunidad que va a mover la economía peruana este siglo. Ahora, en un tema que usted domina bastante, como es la minería, ¿qué efectos puede tener la puesta en marcha de Chancay para la producción minera en el Perú, fundamentalmente cobre?
En realidad, el puerto de Chancay no está diseñado para un puerto minero. Pero, Los puertos mineros ya los tenemos, funcionan muy bien, ¿ya? y si hay que crecerlos, se ¿Ya? crecerán. Pero el puerto de Chancay es un puerto pensado para mover contenedores. Contenedores. ¿Ya? Entonces, pero igual, es decir, es activar, es potenciar el comercio con el Asia. Eso significa un negocio amplio para distintos sectores, por supuesto, entre ellos la minería, porque todos los desarrollos industriales que se van a dar en torno a esta ruta, a esta nueva ruta de la seda, de la cual Chancay es un punto emblemático y luminoso, mueven los minerales y mueven la transformación tecnológica, energética, mueve todo eso, sin duda. Más crecimiento, más negocios, más minerales. Don Jorge Luis, en realidad, con el compromiso de tenerlo todo un programa acá, me despido de usted, pero ojalá que sigamos ahondando en este tema tan importante que los peruanos debemos conocer, ¿no? Para no perder las oportunidades que se presentan, ¿no? Hemos perdido tantas oportunidades que ahora que se presenta una, como es la gran inversión en Chancay, sería conveniente explicarle cuáles son las proyecciones, cuáles son los beneficios, qué impacto va a tener y sobre todo cómo nos encadena en el ámbito mundial. Así es. ¿Me permite 10 segundos para terminar solamente con una idea fuerza? ¿Cómo no? Que es que, digamos, para la geopolítica del Perú, un desarrollo robusto, oportuno y sostenible en el puerto de Chancay y todo lo que esto eslabona y articula, significa poner al Perú, devolver al Perú en el mapa mundial. Es poner al Perú en el mapa mundial. Eso es ni más ni menos lo que significa el proyecto del megapuerto de Chancay, que tenemos que cuidar y que tenemos que promover desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de las inversiones privadas, de una manera prioritaria. Nos ponemos en el mapa mundial sin duda alguna. Muy bien, don Jorge Luis Montero, yo le agradezco la amabilidad con el compromiso de tenerlo para hablar extensamente de Puerto de Chancay en un programa, sobre todo con la lucidez como docente universitario que es, que nos ha permitido graficar punto a punto, paso a paso, todo de una manera esquematizada. Le agradezco la gentileza, saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.